Aquí Asia. Su magia, su cultura y la importancia de su economía en el mundo hoy. Voces y sonidos del continente más extenso y poblado de la Tierra en Aquí Asia. Muy buenos días y bienvenidos a Aquí Asia de Javeriana Estéreo. Bienvenidos también a toda una serie de programas en este 2022 en los que seguiremos descubriendo y aprendiendo acerca de Asia. Tailandia era uno de esos países que siempre quise tener como invitado y no había tenido la oportunidad de hacerlo hasta el momento. Habíamos hablado del sudeste de Asia de manera general, pero no de este país tan especial. Y hoy estamos conectados con Bangkok. Allí, un latinoamericano, corresponsal de medios internacionales en esa ciudad, nos va a explicar más detalles acerca de este bellísimo país de Tailandia. Se trata de Octavio Guzmán. Él está allí como corresponsal, como les comentaba, y nos va a explicar por qué elegir Tailandia, cómo un latinoamericano llegó a radicarse en este país. Buenos días y muchas gracias. Bienvenido a Aquí Asia. Rosa, muchas gracias por la invitación. Estoy encantado de que podamos hablar de lo maravilloso que es este país. Octavio, ¿por qué elegir Tailandia? ¿Cómo llegó usted a ese país? Pues la verdad, mi situación es un poco peculiar. Yo no elegí Tailandia, Tailandia me eligió a mí. Es una larga historia que voy a hacer corta. Yo fui a estudiar un máster en periodismo a España. Allí hice prácticas en la agencia EFE, que es una agencia internacional que tiene oficinas en todo el mundo. Terminé mi máster, terminé mis prácticas y regresé a México a trabajar en una televisora. Un buen día de trabajo en México, como mi vida cotidiana, recibo una llamada desde España y me dicen: Octavio, necesitamos un corresponsal para el sudeste asiático basado en Bangkok, Tailandia. ¿Te gustaría mudarte para allá? Y sinceramente, antes de esa llamada yo no sabía mucho de Tailandia, pues sabía lo que se conoce del turismo, de las playas, pero yo no sabía más allá de Tailandia. Pero sin dudarlo, dije, acepto el trabajo y empecé con el trámite de visado y eso fue lo que me trajo a vivir a Tailandia, el periodismo. Pues qué buena llamada esa que usted recibió ese día, Octavio. En Colombia tenemos algunas referencias, yo creo que quizás las que existen en México también, las playas, la gastronomía de Tailandia, pero ya que usted está allí y de hecho está siendo corresponsal de este país, ¿qué otros aspectos culturales o algo que puntualmente le llame la atención cree que nos puede interesar a nosotros como latinoamericanos? Tailandia es un país súper interesante, más allá de la industria del turismo, que antes de la pandemia, en 2019, Bangkok, la capital de este país, era la ciudad más visitada del mundo. Esto por encima de ciudades como París, como Nueva York, como Barcelona. Entonces, el primer punto que tenemos como referencia en América Latina es el turismo, lo que tú ya mencionabas, las playas, estos sitios espectaculares que se ven solamente en películas, estas playas en islas paradisíacas, la comida, pero una vez que llegas aquí a vivir como un extranjero, como un latinoamericano, al menos en mi experiencia personal, creo que es una ciudad un poco difícil de entender, empezando por el idioma. Es un idioma muy complejo, que se basa en diferentes tonos, que tiene un alfabeto completamente distinto a lo que conocemos. Entonces, una vez que llegas aquí, todo es diferente, la religión, la comida, las costumbres. Como te decía, es una ciudad difícil de entender, pero poco a poco ya viviendo aquí te vas encontrando que, como tú decías, tenemos ciertas similitudes con América Latina que nos hermanan a pesar de la distancia, a pesar de los miles de kilómetros que hay entre una región y otra. ¿Cuáles son algunas de las similitudes? Encuentro muchas similitudes en la gente, en la amabilidad de la gente, que pareciera un estereotipo común, pero que es real, que yo lo he vivido. Y no solamente en este ánimo de la gente que tiene un poco de latino, sino también en las infraestructuras del país. México y Colombia, pues bueno, de alguna manera van de la mano y son un poco similares. Y yo encuentro esas similitudes también en Tailandia. La economía en vías de desarrollo, los tipos de gobierno, las infraestructuras. Entonces, a pesar de lo lejano de los países, tenemos ciertas cosas en común que a veces tú vas caminando por Bangkok y dices, perfectamente esto podría ser una ciudad latinoamericana.
Otras de las cosas que decías, pues son las playas, que son muy famosas a nivel internacional porque se han grabado muchas películas y porque son sitios paradisíacos, y la gastronomía también. Una cosa muy interesante de la gastronomía, nada más para mencionar como curiosidad, tú sabes que está este reconocimiento que se llama Estrella Michelin, que se da a los restaurantes, a los mejores restaurantes del mundo. Entonces, Tailandia, lo más importante en gastronomía es la comida callejera. Pues Tailandia tiene el primer y creo que único puesto callejero del mundo con Estrella Michelin. Entonces ahí nos podemos dar cuenta de lo amplia que es la gastronomía, que un puesto callejero de aquí de Bangkok ganó una Estrella Michelin, una condecoración que se ganan solamente los grandes restaurantes de las ciudades, los mejores restaurantes de las grandes ciudades del mundo. Pues aquí una cocinera que puso su puesto callejero se lo ganó. Incluso Netflix le hizo un documental que se llama Street Food Thailand, por si la gente lo quiere ver. Y por ahí nada más es como una pequeña pincelada de por dónde podemos empezar a rascar para saber un poco cómo es Tailandia y cómo se vive aquí. Octavio, difícil de alguna manera adaptarse dado el idioma, por ejemplo, lo que nos comentaba, pero también muy interesante esta experiencia que está teniendo, y claramente yo creo que todos queremos pasar por este restaurante que, a pesar de estar en la calle, ya tiene una estrella Michelin. Quisiera también que nos contara acerca de la coyuntura actual. Yo entiendo que usted ha estado reportando recientemente acerca de marchas estudiantiles y hay un descontento, entendemos, por la situación política que vive el país. ¿Por qué no nos comparte acerca de lo que está viviendo en este momento Tailandia? Exactamente, justo el año pasado, el año antepasado, ya en 2020, durante la pandemia, empezó a suscitarse un movimiento estudiantil prodemocrático sin precedentes. Si bien había habido movimientos estudiantiles, nunca se había vivido uno con las magnitudes del que se está viviendo ahora mismo, porque es un movimiento estudiantil activo, no solo por el número de personas que salen a manifestarse a las calles, sino por lo que ellos exigen. Por primera vez, Rosa, los tailandeses están criticando y cuestionando el papel de la monarquía en Tailandia. Debes saber que la monarquía en Tailandia era un tema que se trataba casi con religiosidad. El rey de Tailandia era una persona súper respetada a quien se le veía como un dios en la tierra. En Tailandia antes era muy difícil criticar o cuestionar al rey o a la monarquía porque existe una ley vigente, la ley 112 de la Constitución, que impide y prohíbe criticar, cuestionar o hablar mal de la monarquía. Esta ley se llama Ley de Lesa Majestad y cualquier persona que se atreva a criticar a la monarquía enfrenta penas de hasta 15 años de prisión. Por primera vez los estudiantes universitarios salieron a las calles a cuestionar el papel de la monarquía. Actualmente siguen saliendo ya con menos fuerza porque los principales líderes estudiantiles están presos, al menos tengo en la memoria ahora mismo 3. Incluso hay una estudiante muy joven que tendrá menos de 25 años, se llama Rung. Ella fue elegida por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo, pues actualmente está presa por organizar estas manifestaciones que cuestionan el poder de la monarquía en Tailandia. Precisamente, Octavio, me gustaría que nos compartiera el rol que nos dice que la monarquía se tiene en un estatus con mucho respeto. Yo, de hecho, recuerdo que alguna vez cuando tuve la oportunidad de visitar Tailandia, en las calles se notaba claramente este respeto, esta vigencia de la monarquía, decoraciones, las calles llenas de las imágenes de esta familia. Pero quisiera que nos explicara mejor si esta monarquía tiene definitivamente alguna influencia política o por qué razón seguiría siendo muy importante mantener este rol que ahora se está, digamos que, cuestionando por los estudiantes. Claro, mire, espero no extenderme mucho, pero el anterior rey se llamaba Bhumibol. Él murió en 2016. Es el rey que ha reinado por más años en la historia del mundo. No recuerdo ahora la cifra exacta de años, pero son muchos años más que, por ejemplo, la reina Isabel. Ese rey Bhumibol que murió en 2016 era una persona muy respetada en Tailandia. Los tailandeses de verdad lo querían porque, a pesar de ser una monarquía, de alguna manera ese rey construyó hospitales, construyó carreteras y dio un beneficio que la gente tailandesa veía. Además, él es tratado, te digo, como un rey.
Las ceremonias y los ritos que hay actualmente hacia la monarquía aquí en Tailandia son increíbles para nosotros como latinoamericanos. Uno va caminando por la calle, por ejemplo, y todos los días a las 6 de la tarde suena el himno y todos tienen que mantenerse de pie sin moverse, porque de lo contrario es estar ofendiendo a la nación o a la monarquía. Cada que uno va al cine, antes de que empiece la película, suena el himno del rey y toda la gente se tiene que poner de pie. Antes de que muriera el rey en 2016, la gente respetaba estos ritos porque respetaban al rey. Pero a partir de 2016, el nuevo rey se llama Vajiralongkorn, es el hijo de Bhumibol y ha tenido tantos escándalos de corrupción y su gestión ha sido tan, ¿cómo decirlo de manera correcta? Su gestión ha sido tan criticada y tan cuestionada por sus decisiones que es que los estudiantes y que los activistas empiezan a protestar por primera vez en contra de la monarquía. En términos técnicos, Tailandia vive en una monarquía constitucional democrática. Esto se divide en dos. El primer ministro es el jefe de gobierno y el monarca es el monarca hereditario y él funge como jefe de Estado. El poder judicial es independiente de las ramas ejecutivas y legislativa. Entonces, este descontento, además de por la criticada función y gestión del rey, viene también en contra del actual primer ministro. Te explico rápido cómo llegó al poder. En 2014, el actual primer ministro era comandante del ejército tailandés. En 2014, él lidera un golpe de Estado en Tailandia en contra del gobierno interino que había en ese momento y ellos instauran una junta militar en 2014. Esta junta militar gobernó por 5 años y 5 años después, en 2019, esta junta militar organiza unas elecciones donde ellos cuentan los votos y en esas elecciones arrasa el partido militar y el mismo militar golpista se convierte en el primer ministro democráticamente electo. Entonces, por eso se puede decir que actualmente Tailandia vive en una semidictadura. Octavio, ¿esta visión de Tailandia también la tienen los países de Asia? Es decir, sus vecinos de Asia están preocupados por Tailandia, consideran que efectivamente se trata de una dictadura. ¿Cómo ve usted el panorama en Asia? Dios, los vecinos de Tailandia tienen problemas muchos más graves de los que tiene Tailandia ahora mismo, que yo creo que difícilmente voltean a ver lo que está pasando aquí en Tailandia. Desgraciadamente, todos los países vecinos tienen algún conflicto que los tiene sumidos en conflictos bélicos, que los tiene sumidos en pobreza. El primer ejemplo y más claro es el país que está aquí al lado, que es Birmania o Myanmar, que también sufrió un golpe de Estado donde se están sufriendo violaciones a los derechos humanos terribles y que en Occidente se habla poco. Está Camboya, donde también gobierna un dictador, y está Laos, que es un país, uno de los 4 únicos países comunistas del mundo, donde lo que impera es la pobreza. Entonces, desgraciadamente, estos países alrededor de Tailandia tienen tantos problemas y más grandes, te digo yo, que los que tiene Tailandia, que difícilmente voltean a ver los problemas que suceden aquí en Tailandia. Incluso te puedo decir que Tailandia es una vía de escape para la gente de Birmania o Myanmar, para la gente de Camboya o de Laos. Mucha gente de estos países emigra a Tailandia en busca de mejores oportunidades, de un trabajo o de un buen salario. Octavio, al escuchar esto me queda claro también que desde Colombia no tenemos tanta información acerca de Asia y es natural que pues por la distancia regional y por no sentir una conexión clara no tengamos tantas fuentes de información. Y usualmente nos centramos, incluso este programa pues tiene muchas versiones de países un poco más cercanos o de los que tenemos más referencia, de China, de Japón, de Corea. Pero si alguien quiere conocer más acerca de las noticias de Tailandia que usted nos comparte, acerca de toda esta realidad importante, interesante que se está viviendo en esta región, en el sudeste asiático, ¿hay algún portal de noticias en español, en inglés, que nos pueda sugerir visitar? Algo que nos conecte más con lo que está pasando en esa región del mundo. Es muy difícil encontrar información en español sobre el sudeste asiático o medios especializados en español
que den información al día del sudeste asiático. Por eso este programa como el tuyo, que si bien es un programa informativo, pues es un programa que amplía mucho la visión de lo que podemos tener en América Latina sobre Asia. Desgraciadamente, como te digo, en español es difícil encontrar. Yo trabajo para una agencia que se llama Agencia F, que como te digo está en todo el mundo, y en el portal de internet podemos encontrar las noticias de todos los continentes y por cada país. Entonces ahí, bueno, no es autopromoción, es una forma de encontrar información, y en inglés sí que hay más información acerca del sudeste asiático. El periódico más importante de Tailandia se llama Bangkok Post, pero aunque es un buen periódico, al estar localizado aquí en Bangkok, te imaginarás que hay censura y que hay temas que no se tocan para evitar ser acusados de la lesa majestad y evitar ir a la cárcel. Sin embargo, te puedo decir que es un buen periódico, objetivo, aunque sí toca temas de política, del primer ministro, y son críticos con este general golpista. Es difícil encontrar información del rey de Tailandia. El rey de Tailandia, que actualmente ni siquiera vive aquí en Tailandia, vive en Alemania y gobierna desde Alemania. Ese dato también muy curioso, no teníamos conocimiento de esto, Octavio. Creo que para todos los que nos escuchan, esta entrevista va a ser de mucho interés. Yo entiendo también, Octavio, que es natural que por la pandemia y por esta situación que vive Tailandia política, se haya seguramente disminuido el flujo de turistas. A pesar de esto, supongo que Tailandia sigue teniendo un potencial muy importante para atraer más adelante un nuevo flujo de turistas. ¿Cuál sería ese rincón, Octavio, que usted nos recomendaría para conocer en este país? Seguramente hay muchos, pero algo que a usted lo haya cautivado realmente y que crea que a nosotros como latinos nos va a gustar. Tienes razón en lo que dices. Las restricciones por la pandemia en toda Asia siguen siendo muy fuertes. Actualmente visitar Tailandia como turista no es imposible, pero sí se necesita mucho tiempo de cuarentenas obligadas, de seguros y mucho dinero. El turismo no se va a recuperar pronto aquí en Tailandia, pero bueno, para quien escuche en la posteridad este programa, yo voy a recomendar un sitio que quizá no vas a encontrar en las páginas de agencias de viajes ni en videos de YouTube. Ahí vas a encontrar todas las playas paradisíacas, las montañas y lugares bellísimos de Tailandia. Pero un lugar que a mí me cautivó y que me encanta visitar es el río Mekong. El río Mekong es uno de los más largos del mundo, me parece que es el 12º, y cruza 6 países de Asia. Empieza en China, cruza Laos, Birmania, Camboya, Vietnam y Tailandia. 6 países en total, y es la frontera natural entre Camboya, Birmania, Laos y Tailandia. A mí me gusta y he recorrido en varias ocasiones en moto y en coche este río y todos los pueblos que hay al lado de este río y la vida que hay a lo largo de todo este río Mekong, y para mí es maravilloso, del lado que lo visites, desde Laos, desde Camboya o desde Tailandia. Yo diría que cualquier visita o recorrido por el río Mekong es imprescindible, es un lugar majestuoso, poco visto en las guías de viajes y que sin duda te cambia la vida. Tomamos nota, Octavio, muchas gracias. En los programas que grabamos durante el tiempo de pandemia, en estas emisiones que tuvimos, le solía preguntar a los invitados acerca de una palabra, una expresión, una frase de sus países o de los países desde los cuales nos hablaban, que reflejara este ánimo de esperanza a pesar de la coyuntura que se estaba viviendo. Infortunadamente seguimos en esta situación de pandemia y me pregunto, Octavio, si usted conocería alguna palabra, alguna expresión, algo que en Tailandia nos pueda hablar de esperanza, algo que en el idioma nos pueda conectar con este concepto. Claro que sí, no dudé en decirte la siguiente frase, que en realidad es una palabra muy corta dentro de lo complejo que es el tailandés. Son únicamente 2 sílabas que se repiten. La palabra es susu, S-U-S-U, susu. La utilizan mucho los tailandeses para decirte ánimo, para decirte fuerza. Cuando estás teniendo un mal día y le estás contando, oye, mira, es que no me siento bien, tengo muchos problemas, ellos te dicen susu, que significa fuerza, que significa ánimo, y sin duda ha sido una de las frases más pronunciadas en esta pandemia, susu, porque, bueno, no hace falta repetir todo lo que ha vivido el mundo después de 2 años de coronavirus. Y es una frase que siempre queda y que siempre es un
que da un poco de esperanza. Aunque es tan corta, solamente 2 sílabas, es una frase que expresa muchísimo y que sin duda abre el camino a la esperanza. Pues en esta mañana estuvimos con Octavio Guzmán, él es corresponsal en Bangkok y nos compartió información absolutamente interesante y novedosa de este país. Y nos quedamos con esa palabra, Octavio, Susu, para darnos ánimo y para recordarnos acerca de Tailandia. Siempre cerramos con un poco de música. Usted me recomendó un tema musical, así que quisiera que compartiera con la audiencia algún comentario sobre este tema que nos recomendó previamente. Te voy a decir algo muy interesante acerca de este tema. Todos conocemos la capital de Tailandia como Bangkok. Este no es un nombre oficial y no consta en ninguna acta. Bangkok es el nombre con el que vulgarmente se conoce a la capital de Tailandia. El nombre real de Tailandia tiene 169 letras, en tailandés sin espacios. Es una monstruosidad de palabra que no me voy a atrever a pronunciar aquí porque creo que todavía después de 3 años viviendo en Tailandia no puedo pronunciarla. Toda la letra de la canción que vamos a escuchar a continuación es el nombre oficial de la capital de Tailandia, que de forma abreviada se llama Krungthep Mahanakhon. Es el nombre de la canción, Krungthep Mahanakhon, pero para quienes escuchen, toda la letra de esta canción es el nombre real, oficial y como consta en actas de la capital de Tailandia. Pues otra experiencia de aprendizaje sin duda. Octavio Guzmán, muchas gracias por estar con nosotros en Aquí Asia de Javeriana Estéreo. A quienes nos escuchan, los seguimos esperando todos los sábados a las 9 de la mañana. Recuerden que todos los programas están en la página de nuestra emisora www.javerianaestereo.com. Y además de recordarles que los programas están en nuestra página web, también los invito a seguir nuestras redes sociales. Por ejemplo, en Twitter e Instagram estamos como @javeriana919fm. Allí también nos pueden dejar sus preguntas, sus sugerencias y sus ideas para Aquí Asia. Mi correo es rosa.cardenas@javeriana.edu.co. Los espero en todas las emisiones que tenemos programadas para ustedes en este espacio, Aquí Asia. Muchas gracias. Feliz noche para usted, Octavio Guzmán, en Tailandia, y buen fin de semana para toda la audiencia.